¿Te has preguntado alguna vez si lo que comes puede influir en tu ciclo menstrual o incluso en tu capacidad para quedarte embarazada? Déjame decirte que si es así, estás a punto de descubrir que hay mucho más detrás de ese típico consejo que tantas veces escuchamos de come sano. Hoy nos adentramos en el mundo de la alimentación y la fertilidad. Y no estoy sola, sino que me acompaña una invitada muy especial que te va a revelar todos los secretos y conexiones que existen entre tu plato, tu fertilidad y, como no, tu camino hacia la maternidad. Así que si estás buscando información clara, sencilla, consejos actualizados para familiarizarte, conocer un poquito más tu ciclo menstrual, potenciar tu fertilidad y aumentar las probabilidades de lograr un embarazo de forma natural, estás en el lugar adecuado. Porque sí, una alimentación adecuada y saludable puede convertirse en tu mejor aliada en esta etapa. Así que ponte cómoda y disfruta de este episodio lleno de sabores y revelaciones sobre el impacto que tiene la alimentación en tu salud y en tu fertilidad. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Hoy me acompaña una invitada muy especial, Yoselena Fernández, nutricionista y experta en salud hormonal y femenina. Y decir que, bueno, yo tengo la suerte de conocer a Yoselena personalmente porque es mi compañera de trabajo y lo cierto es que para mí es una suerte poder contar con una profesional como ella en la clínica porque colaboramos para poder darle a las familias el cuidado que realmente merecen. Trabajamos mucho conjuntamente, en especial durante la etapa preconcepcional, que como ya os contará Yoselena, pues es súper importante cuidar la alimentación si estás buscando un embarazo. En cualquier momento de nuestra vida es importante pues cuidar la alimentación, pero especialmente en una etapa como esta. Y con cuidar la alimentación me refiero a ir más allá de ese típico consejo de come sano, porque para cada persona comer sano puede tener un significado totalmente diferente. Y durante esta entrevista, Yoselena compartirá con vosotros consejos, información que te va a permitir también derribar algún que otro mito que existe y te proporcionará herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente en esta etapa tan especial. Buenos días, Yoselena, ¿qué tal estás? Hola Sara, muy bien, Bueno, ¿y yo tú? ya he hecho una pequeña presentación, pero siempre digo que os presentáis mucho mejor vosotros, así que te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito quién es Yoselena. Vale, soy mamá y nutricionista, ¿vale? Me dedico al área de la salud femenina, al tema de las hormonas, embarazo, posparto, búsqueda de embarazo y todo esto un poco a raíz de mi misma experiencia, o sea, de haber vivido mi embarazo, el posparto, todo esto, me conectó de cierta forma un poco más como con nuestra forma de ser quizás y con la importancia de vivir todas estas etapas acompañadas, de toda la importancia que tiene nuestras hormonas en nuestro día a día y cambié un poco mi rumbo, como quien dice, enfocándome básicamente en esta área. Interesante y qué curioso, ¿no? Que al final muchas veces la maternidad nos hace incluso replantearnos Sí, quiénes somos profesionalmente. sí, muchísimo, es algo que no me esperaba, Mm, pero realmente fue a raíz de esto. mm. Porque tú O sea, inicialmente te dedicabas temas digestivos también, ¿no? sí, Microbiota. sí, temas digestivos, temas también bastante más metabólicos, diabetes, enfermedades renales, otro mundo. Total. Y sí, de repente dije, pero ¿por qué no esto? Y que al final, luego de vivirlo, me di cuenta que estábamos como un poco solas Mm, y que a veces no nos hablan del todo bien de las cosas. Es algo que está cambiando a día de hoy, ojo. mm, Muchos profesionales están teniendo una visión más actualizada, más amplia, más integral y se está hablando un poco más mm. y mejor. No es simplemente, yo qué sé, imagínate, por lo menos con el dolor.
menstrual. Vale, tienes dolor, pues tómate un ibuprofeno y ya está, es normal, Mm. acostúmbrate. Esto sigue existiendo, pero también hay muchos otros que están más actualizados, que están buscando esa visión más integral, buscar por qué es ese dolor, si hay una causa detrás y poderlo tratar. Mm. Entonces, claro, mm, cambió completamente todo. Claro, total. Pero que eso es algo que también hemos hablado un montón de veces nosotras, de lo importante que es trabajar en equipo, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo siempre digo es que tengo muchísima suerte de poder colaborar contigo y de tenerte cerca, porque al final me he dado cuenta, en este caso, temas de fertilidad, búsqueda de embarazo, incluso durante el embarazo, posparto, lo Ujú. importante que es tema de nutrición, alimentarse bien, es que hay incluso enfermedades que podemos trabajar con el tema de la alimentación. Sí, y al final es algo relativamente sencillo. A ver, requiere un trabajo porque muchas veces hay que hacer cambios en el estilo de vida y eso quizás puede ser lo que cueste más. Pero al final son estrategias y cosas que están a la mano de casi todo el mundo, ¿sabes? Y que se puede buscar realmente mejorar muchísimas enfermedades, muchísimas condiciones desde esa parte. No siempre va a ser lo único, ojo. O sea, por ejemplo, en temas fertilidad, no es que tú vas a, imagínate, yo qué sé, comer granada y de repente, ¡pum!, embarazada. No. O sea, ojalá fuera así, pero no, no lo es. No hay nada mágico, pero forma parte de todas esas pequeñas cosas que puedes hacer, que son modificables, que pueden mejorar algo, en este caso la fertilidad, o imagínate que hablemos de otra, de alguna enfermedad, de algo digestivo, ¿sabes? También te puede ayudar a mejorar. Y está al alcance de la mano, no sé, es Mm. sencillo. Total. Vamos con una pregunta que lo hablábamos el otro día, que es súper importante y es explicarle a la gente por qué es tan importante cuidar la alimentación, ¿no? Alimentarse de una forma saludable y cómo Ujú. la alimentación, o sea, las cosas que nosotros comemos en nuestro día a día pueden afectar a nuestro ciclo menstrual, incluso a la fertilidad. Sí, a ver, ¿por qué las cosas que comemos afectan nuestro ciclo menstrual? Ah, Porque, por un lado, el ciclo menstrual, digamos que se rige, o algo muy, muy importante para que empiece, como que esa primera señal es que nosotros tengamos suficiente energía. O sea, hay que tener en cuenta o hay que pensar a lo mejor en hace muchísimos años el gasto metabólico y energético que tiene para una mujer un embarazo y un posparto. Es altísimo. Entonces, claro, hace millones de años, cuando vivíamos en las cavernas, cuando no teníamos un supermercado, el cuerpo no se podía permitir que una mujer que no tuviera unas buenas reservas, que no estuviera bien alimentada, gestara, pariera y además acompañara durante un X tiempo, que seguramente era bastante más de lo que habitualmente es hoy en día, ese bebé. ¿Sabes por qué? Es que es un gasto muy, muy, muy grande de energía y de nutrientes. Entonces, claro, por un lado, esa parte. Si el cuerpo percibe que no está bien a nivel de nutrientes, y a nivel de energía sobre todo, perdón, el ciclo no va a empezar. Luego está el tema de que sí que puede empezar, pero pueden haber desequilibrios hormonales, Mm. porque algo que influye también, o en lo que influye muchísimo la alimentación, es en esa maduración folicular. Y al final, a nivel folicular se secreta el estrógeno y la progesterona. Es decir, si no hay una buena maduración, si no hay un buen desarrollo de esos folículos, probablemente esa liberación, por un lado de estrógeno y por otro lado de progesterona, una vez que sale el óvulo, no va a ser probablemente buena. Entonces, claro, ya estás viendo por un lado que la energía es necesaria y que hay muchísimos nutrientes que son muy importantes. También entra en juego el tema del estrés oxidativo. A nivel folicular es como un entorno muy oxidativo, o sea, el folículo tiene como muchas mitocondrias que, para decirlo de forma sencilla, es como donde se produce la energía y el óvulo o el folículo necesita mucha energía para esa maduración. Entonces, a su vez, para contrarrestar los desechos de, de esa producción de energía, necesitamos muchos antioxidantes. Entonces, imagínate que tu alimentación, en vez de ser rica en antioxidantes,
es rica en nutrientes que son más llevados a la parte de estrés, de oxidativo, proinflamatorio, es como, ¿de dónde lo van a sacar? Claro. ¿Sabes? Entonces, son cositas que uno no se imagina que tiene tantísimo impacto porque son chiquititas, pero que cuando llegas y que a lo mejor en tu día a día no te das cuenta, en tu ciclo normal no te das cuenta cuando quieres buscar un embarazo Mm, y ves que a lo mejor no llega, que cuesta, y muchas veces esto está detrás. mm, O puede ser algo que ayude a mejorar otros mm. factores. Sí, yo creo que además es algo que está cambiando porque yo veo que cada vez hay más mujeres que, sobre todo, hacen visitas preconcepcionales, cosa de la que de verdad me siento súper feliz de cuando vienen a visitas Sí, preconcepcionales, porque es súper importante no solamente muchísimo. ponerse en manos de profesionales cuando estás embarazada, sino antes de que te quedes embarazada. Pero sí que es verdad que creo que te queda mucho trabajo por hacer, porque ya no solamente deberíamos de familiarizarnos con nuestro ciclo menstrual de cara a la búsqueda del embarazo, que es un poco lo que estás Sí. comentando tú. Hay, Ujú. yo creo que mucho desconocimiento sobre cómo funciona el ciclo menstrual, hay todavía muchos tabúes sociales, mucha vergüenza, porque yo siempre digo, jo, si yo pienso en cómo mi primera regla, por ejemplo, es que fue un auténtico trauma para mí, ¿no? Sí. El comunicárselo a mi madre con una cara llorando, mi padre, ya eres mujer, decía, madre mía, o sea, ¿qué me está pasando? Y que Y te todavía tú te transmiten sentías al niña final eso, ¿no? realmente. Que es peligroso, que tienes que hacer todo lo posible para no quedarte embarazada, pero no te transmiten esa cultura de conoce tu cuerpo, entiéndete, escucha tu cuerpo, porque el cuerpo habla, y al final vemos muchas veces el ciclo menstrual o la regla como un incordio, y realmente es que Totalmente. es un signo de salud. Sí, entonces ya esa relación está construida sobre la negatividad. O Claro, sea, siempre que te viene la regla es como, "Uf, qué fastidio, ya me viene qué la rollo, regla". ¿no? Sí, efectivamente. Y escuchaba en un podcast hace un tiempo de una diseñadora gráfica que hablaba de que toda la vida le han enseñado, a ella y a todas, que no te puedes quedar embarazada, no te puedes quedar embarazada. Entonces, claro, es todo como que te quedas con el mensaje de que quedarte embarazada es súper fácil y en el momento en el que quieres buscar un embarazo, muchas veces te das cuenta que no es así. Entonces, claro, pasas Mm, toda tu vida pensando que no me puedo quedar embarazada, que ya, además ¿no? de verme me voy a quedar embarazada y de repente cuando llegas a la realidad opuesta, Mm, es como un balde de agua fría muy, muy grande, mm. ¿sabes? Entonces son como muchos choques a la vez, Mm. Mira, ayer estaba quizás. leyendo un libro por la tarde, que leí algo que como que no sé, me llamó muchísimo la atención y era, a ver, yo soy consciente, las mujeres, a pesar de lo que dices tú, ¿no? No te quedes embarazada, cuidado, 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 que es un mensaje que llevamos desde pequeñitas, ¿no? La Sí, regla es como, y todo es, no te quedes embarazada, ten cuidado, usa, que lógicamente hay que utilizar métodos anticonceptivos y protectores de cara no solamente al embarazo, sino a transmisión de claro. enfermedades sexuales. Pero claro, las mujeres somos fértiles 24 horas en el mes. Eh, Y leía en este libro, decía, ¿por qué socialmente, si nosotras somos fértiles un día al mes y los hombres son fértiles Todos los todos los días días. del mes, todas las opciones que hay para métodos anticonceptivos para que la mujer no se quede embarazada, con los efectos secundarios que tienen algunos de ellos, ¿por qué no, por qué hay tan pocos métodos anticonceptivos hacia los hombres, que realmente Ujú. son los que tienen mayor capacidad Poder de... o es Claro. fértil, efectivamente. Y decía yo, Es, ostras, es que, claro, y ahí te das cuenta de cómo socialmente pues es todo, pues sí, yo esto, eso también se lo escuché a alguien hablar que decía, como que nosotras solamente tenemos una oportunidad de quedarnos embarazadas al mes, una. es una En cambio, lotería. un hombre, ¿cuántas veces al mes podría dejar embarazada a una mujer? Claro, Muchísimas, claro. Pero sin embargo, ¿sabes? todo está centrado en En que la la mujer. mujer no se quede embarazada ese día del Sí, mes. Cuando el efectivamente. hombre, que, a ver, esto es a reflexión de cada uno, pero sí que yo lo leí ayer y decía,
jolín, Es que es verdad. es que es verdad, ¿sabes? Es que Sí, y efectivamente. además es que aparecía ahí toda una tabla en la que tenías pues igual 10 11 tipos diferentes de métodos anticonceptivos, porque es que hay la pastilla, el DIU, de todo, el inyectable, o sea, todo lo que Sí, hay quieras. muchísimas cosas. Y sin embargo, en el hombre es que hay tres contadas casi. Sí. Eso, y además lo que dices tú, con todos esos efectos secundarios que tienen, porque si no Claro. tuviera efectos secundarios uno dice, bueno, pues vale, no tiene ningún efecto secundario, Mm, pero es que sí lo tienen. mm, No por demonizarlos, porque es verdad que en muchísimas enfermedades ayudan. claro, total. Y son estrategias Ujú, muy útiles para mujeres que sin eso, pues a lo mejor su día a día es horrible, mm, pero, pero hombre, claro. no sé. Sí, sí, no, yo lo leí y dije, hay que ver, ¿no? ¿Desde dónde partimos? Al final es volver al mismo punto. Si crecemos con la idea de que conocernos, conocer nuestro cuerpo, conocer el ciclo menstrual, te ayuda es que no solamente a evitar el embarazo, sino a entenderte, a entender que eres cíclica, de que hay partes o momentos del ciclo menstrual en el que te vas a sentir de una forma y es normal, hay otras fases del ciclo en el que te vas a sentir de otra forma y es normal. Entonces, yo me he encontrado con muchas mamás que de cara a buscar el embarazo, en ese proceso en el que dejaban los anticonceptivos y demás, descubría una parte de ellas que llevaba dormida un montón de tiempo y Claro, decía, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué ahora estoy sintiendo esto? ¿Y por qué ahora...? Yo recuerdo una que me decía, me estoy volviendo loca. Me estoy volviendo loca y no me entiendo. Y en realidad era porque, claro, todas esas hormonas también, em, muchas veces creemos que la regla que tenemos con los anticonceptivos es una regla y es no es claro, la regla, ¿vale? efectivamente. También le pasó me lo contaba una paciente hace unas semanas y me decía que tenía una amiga que había usado pastillas anticonceptivas casi que toda la vida y las dejó y que no se hallaba, o sea, no se hallaba, pensaba que se estaba volviendo loca y que esta le decía, pero si ese es tu ciclo normal, Claro. así es como, o sea, así es como somos realmente. Y Mm. se reía y me decía, es que no, ella no entendía que lo que le estaba pasando era normal. Era normal. Claro, pero por eso, porque lleva pues dormido quién sabe cuánto, o mujeres que no saben cómo es su ciclo de verdad, porque a lo mejor tuvieron dolor desde muy pequeñas y lo que le mandaron fue eso. Mm. Y con 30 años no saben cómo es. Entonces, hombre, con toda la información que nos da, además con toda la información que da, el conocerlo, el saber, o sea, como eh, qué se te da mejor Claro. en qué fase estás como más hacia adentro y Mm, buscar un poco también respetarlo mm. dentro de lo posible, ¿sabes? Sí. Hay fases que estás más creativa, hay fases que le Muchísimo. necesitas, bueno, pues al final ese espacio, lo que tú dices, ¿no? De estar Ujú. contigo misma. Y si en ese momento, pues lo que te está pidiendo tu cuerpo es que estés y que pases tiempo contigo misma, ¿no? Que estés en ese... Yo siempre lo comparo además con las estaciones, ¿no? Como en el invierno, que Sí, estás ahí como hibernando y lo que tienes que hacer es salir y estar... Pues es que no te lo pide el cuerpo y muchas veces las frustraciones aparecen por no respetarnos, escucharnos de lo que nos está pidiendo nuestro propio cuerpo en ese momento y hasta qué punto eres capaz en esa fase del ciclo en el que te encuentras de dar eso o no. efectivamente. Sí, Así que para es mí todo es un mundo. vital conocer el ciclo menstrual no solamente de cara a la búsqueda del embarazo. No, de Lógicamente, cara, además, si estás buscando embarazo, por favor, chicas, desinstalar aplicaciones móviles. Por favor, no compréis test de ovulación porque muchas veces ni no, siquiera son necesarios. Simplemente escuchar vuestro cuerpo, familiarizaros con vuestro ciclo y y observarlo. observar. Porque da Mira, tantísima, tantísima, tantísima información que es que muchas veces, nosotras que trabajamos con gráficas del método sintotérmico y demás, es que ayuda muchísimo a decir, ah, pues es que a lo mejor el problema por el que no te estás quedando embarazada es porque, bueno, pues tu fase lútea, que es la fase digamos que desde que sale el óvulo del ovario, pues esa fase tiene que durar
un tiempo. Si esa fase es muy cortita y el cuerpo no está produciendo progesterona, pues es muy complicado que, ¿no? Que Sí, que el se bebé se implante implante y, y se mantenga. claro, y se mantenga. Entonces, súper importante que os familiaricéis con vuestro ciclo y que ya si estáis en ese proceso de buscar embarazo, pues que registréis, o sea, que observéis vuestro cuerpo, el moco cervical, la temperatura basal, la posición del cuello, todas estas cosas que son súper importantes. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo si ya a lo mejor estás viendo, o sea, quizás te has informado y tal, y estás viendo cosas que te pueden hacer pensar que hay algo que no funciona bien. Si hay un manchado antes de la menstruación, o sea, si estás viendo que hay spotting, si más bien por otro lado no ves moco cervical, o sea, te das cuenta que no tienes esos días como de un moco, de un flujo como más elástico, si estás viendo que tus ciclos son muy largos o son muy cortos, si hay sangrados como muy abundantes o tienes muchísimo dolor, ¿sabes? Son cosas que te pueden hacer pensar que hay algo en ese ciclo que no está funcionando bien. Esos signos como de alarma. Mm. Claro, porque hay después, ¿no? Esa mochila que llevamos de todos los mitos que hemos escuchado en torno a menstruación, demás, de que el dolor, pues hasta cierto punto hay muchísimas mujeres que viven menstruaciones súper dolorosas y que ese dolor está como invisibilizado Normalizado. totalmente porque es como, te tiene que doler. Sí. Y, o sea, no un dolor que te tumba en la cama, que tienes que tomarte analgesia, que no puedes vivir ni hacer cosas de tu día a día, eso no es normal. Mm, mm. Sangrar los días anteriores a la llegada de la menstruación, pues hay que mirar por qué está sangrando. Ciclos muy largos, cada ciclo, o sea, hay lógicamente mujeres que tienen ciclos largos y que forma parte de su normalidad, por eso hay que ver qué es normal para ti también. Pero ciclos Sí, muy largos, pues también habría que sospechar, oye, ¿qué está sucediendo en ese caso? efectivamente. Y esto es Es que algo con lo son, que lidiamos también de, bueno, todas las mujeres ovulamos el día 14, no señores, todas las mujeres tienen ciclos de 28 días, tampoco, porque cada mujer es diferente y además incluso, o sea, yo puedo ser súper regular, tener ciclos de 28 días, ovular, ponemos el día 14, 15, el que sea, y que un mes, por ejemplo, yo tenga una situación súper estresante y a lo mejor ese día o ese mes yo no ovulo el 14 ovulas el porque me ha 18. sucedido pues lo que sea y ovulo más Ujú. tarde o no ovulo o Exactamente. Pero eso, saber qué cosas pueden afectar el claro, ciclo, no solo la alimentación, es que el estilo de vida lo impacta todo. muchísimo. Cómo dormimos, cómo descansamos, las horas en las que duermes, porque a lo mejor tú dices, "No, si yo duermo genial, pero te acuestas a las 2 de la mañana y te levantas a las 11". Entonces, claro, ya eso está alterando el ritmo circadiano. Ya la secreción de melatonina igual no es la más adecuada. O a lo mejor no te mueves nada en todo el día, teletrabajas o vas al trabajo en coche, llegas y estás 8 horas sentada. El estrés impacta muchísimo. Muchísimo. Si hay enfermedades de base, si hay algo autoinmune, si hay algún problema digestivo. Mm, Son muchísimas cosas que hay que ver. Y algo, aunque no nos enfoquemos en ello ahora, el factor masculino también es súper importante. claro, Y normalmente todo se enfoca una vez más, o sea, como claro. hablamos en el tema de los anticonceptivos, en el tema de fertilidad, Mm, se enfoca todo a la mujer. Vamos a estudiar a la mujer, qué es la mujer, qué es la mujer, tal, pero oye, que el 50% viene del otro lado. mm, Y el hombre también se ve muy, muy afectado por el tema del estrés oxidativo, el tipo de ejercicio que hace, lo que come, lo que descansa, el estrés, tabaco, alcohol, todas los estas cosas, tóxicos. claro. Lo mismo que afecta Sí, a una mujer y que tiene que trabajar una mujer de cara a la fertilidad, mm, lo debería cuidar y trabajar un hombre. mm, sí. Igual. Mm. Y por eso también muchas veces me sorprende cuando en las visitas, por ejemplo, la visita preconcepcional, eh, yo la suelo hacer siempre con las parejas porque eso que comentas tú, es que es igual de importante que tú cuides tu alimentación, o la mujer cuide la alimentación, pero también su pareja.
sí, sí, sí. porque es el 50% Del ADN, y que muchas veces los problemas de fertilidad vienen porque, uy, porque también puede haber un problema de infertilidad en el hombre, o sí, porque, por el motivo que sea, o sea, que puede haber diferentes causas, ¿vale? Pero tener eso en cuenta, que no solamente es única y exclusivamente responsabilidad de la mujer de cuidar la alimentación, y en el embarazo igual, o sea, si tú te quedas embarazada y tu pareja está fumando, pues al final eres fumadora pasiva, ese tabaco afecta también al bebé. Exactamente lo mismo. exactamente. O sea, al final el ADN viene de 50 y 50. Claro. Entonces, si lo que nosotros hacemos va a afectar nuestra mitad del ADN, lo que el hombre hace también afecta a la mitad de su ADN. La movilidad espermática, la cantidad, la calidad, cómo es ese ADN. Entonces, claro, son cosas que pueden afectar igual, igual, igual. Lo leí hace poco, que se cree que entre un 20 y un 30% de los casos de subfertilidad o de infertilidad vienen del hombre, Mm, solo del hombre. Que ya luego, si aumentas y que sea un poco de ambas partes, puede llegar a un 50. mm. Pero yo creo que también ahí es verdad que ellos tienen como una losa encima, porque creo que la infertilidad en los hombres es todavía un tema más tabú que en el Puede tema de la ser. mujer, porque el Porque hombre se tiene que asocia ser al tema como, masculinidad. como claro, masculino y tal Sí, y cual. Y claro, un hombre infértil socialmente, a día de hoy, pues muchos dices que no lo comparto porque me da vergüenza, cuando no hay que sentirse avergonzado, o sea, no pasa absolutamente nada, pero sí que es verdad que yo creo que hay eso de, bueno, el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre es como muy claro. viril masculino y es que hay muchos, muchos de los problemas de infertilidad no solamente son por la mujer, sino por el hombre, y que no sucede nada, así es que no hay que sentirse No, avergonzado por ello, pero sí que es verdad que es una losa que tenemos que cambiar, ¿eh? sí, 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 que como sociedad hay que trabajar todavía en eso. Mm. Bueno, y una mujer, por ejemplo, que está planteándose, mujer, familia, que está planteándose embarazo, ¿cuándo debería de empezar a trabajar de forma más consciente el tema de la alimentación? Decir que, a ver, la alimentación, todos los seres humanos deberíamos de alimentarnos de forma saludable, ¿vale? Pero de cara, por ejemplo, al embarazo, ¿cuándo mínimo debería de cuidar una mujer de forma consciente el tema de la alimentación? Oye, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo? A ver, se dice, vale, por ejemplo, Se asociándolo dice, se al cuenta. tema de suplementación, que por lo menos, por ejemplo, el ácido fólico, que es lo que sí o sí hay que trabajar, o hay que suplementar, lo debería suplementar mínimo 3 meses antes. Mm, ¿Qué pasa? Que con 3 meses, o sea, obviamente va a depender de cada caso, ¿vale? Aquí uno debería saber más o menos dónde estamos paradas. O sea, si yo, y ser sinceras, ¿vale? Si yo sé que mi alimentación es mi punto débil, que no está trabajado, que yo no tengo una buena planificación, que tiro mucho de pedir fuera, que fruta y verdura de vez en cuando, en 3 meses es complicado trabajarlo, ¿vale? Porque son muchos factores que hay que trabajar a la vez. Entonces, claro, puede generar agobio, puede generar estrés. Entonces es algo que no queremos hacer. Yo empezaría a planteármelo cuando quizás empieza a aparecer ese deseo gestacional que tú dices, pues sí, que me gustaría ser madre, a lo mejor no este año, pero quizás el año que viene y te lo empiezas a plantear. Cuando ya la idea te va rondando la cabeza, yo creo que es un buen momento para empezar a trabajarlo, sobre todo empezar a trabajarlo con calma, que tú misma conozcas tu ciclo menstrual, que puedas empezar a trabajar desde la educación alimentaria poco a poco, ¿sabes? mm, Hacerlo con calma, saber qué te funciona y qué no te funciona. Sin presión también. Exactamente, porque luego entonces dices, va, que quiero quedar embarazada, imagínate, en septiembre, ahorita que estamos como antes del verano, en septiembre voy a empezar a buscar embarazo. Pues igual vas un poco justa, ¿sabes? Mirar analíticas.
Claro, que eso es antes algo de... súper importante, que el tema de las analíticas, hay mucha gente, Sí, voy a buscar embarazo y vale, bajo a la farmacia y me cojo ácido fólico. Primero, el ácido fólico tiene que ser ácido fólico activo, sí. ¿vale? No ácido fólico que pone ácido fólico y ya está, no, ácido fólico activo. Y luego, ¿qué es eso? No, uno, no todas las mujeres van a necesitar la misma dosis de ácido fólico No, activo. porque, ¿y si vienes de un déficit? Claro, A lo y es lo mejor que esos dices tú, 400 es no que te además, sirven. aunque no tengas factores de riesgo, factores que te hayan, o que te vayan a hacer más propensa a que necesites una dosis más alta, a lo mejor es lo que dice yo, Selena, que tú partes de que tu cantidad de ácido fólico es más reducido de lo que se recomendaría Claro, y hay que por cualquier trabajarlo. razón. Ujú. O la vitamina D, que al final tiene un impacto súper grande en la fertilidad y es que me canso. O sea, bueno, yo y yo creo que la mayoría de nutricionistas a día de hoy estamos con esa lucha de, por favor, vamos a mirar la vitamina D. O sea, es que no, Mm, ¿cuál es el problema? Y muchas veces mm, ves la guerra del otro lado que dicen, pues que eso no hace falta, eso da igual, ponte al sol y ya está, o mm. todos tenemos la vitamina D baja y no Claro, importa. No, sí, ujú, sí sí. importa, Yo me acuerdo, mira, cuando importa. estaba, ahora que dices eso, cuando estaba trabajando de matrona en Londres, cuando hacíamos la visita, la primera visita de embarazo o preconcepcional Ujú. a veces, pero bueno, la mayoría eran visitas de embarazo. Teníamos que pedir la analítica y yo siempre pedía la vitamina D. Y recuerdo un día que una de las matronas me dijo, oye, no pidas la vitamina D porque realmente no es necesario y demás, porque aquí en Reino Unido pues todas van a tener un déficit porque no hay sol, no sé qué, no sé cuánto. Y recuerdo eso, que me había llamado la atención por pedirles la vitamina D. Claro, ellas miraban un poco también el coste económico de Ya. hacer ¿no? De vamos a ahorrar dinero y mejor no hagas el examen. Pero claro, yo me sorprendía pero es que si muchas de esas mujeres vienen con un déficit, ¿cómo no Es que hay que vamos a...? corregirlo. Claro. O sea, el bebé recibe la vitamina D de nosotras Mm, durante el embarazo y en el posparto, si hay lactancia materna y no hay buenos niveles de vitamina D, es como que el único nutriente en el que la leche materna va a ser deficitaria, mm, que por eso lo suplementan lo a los bebés con suplementamos. vitamina D. Pero si suplementas a la mamá o la mamá tiene más de 40 en sangre, el nivel, se dice que probablemente no sea necesaria esa suplementación. ¿Sabes? Entonces, claro, ¿cómo vas a decir que no es importante? Claro. O sea, es como, ¿cómo vas a decir que no es importante? Entonces, claro, son cosas que tienes que corregir de cara a llegar a ese momento. Mm, El trabajo de, por ejemplo, la calidad folicular, la maduración, la calidad del óvulo y la maduración folicular, mínimo necesitas 3 meses para empezar a ver mejorías. Entonces, claro, si tú vienes con esos 3 meses justos, por suerte, que a veces cuando vienes con esos 3 meses ya tú dices, bueno, por lo menos es algo. Hay carga de estrés, hay presión, hay muchas cosas, porque además, si luego metemos en la ecuación la edad, todavía se puede sumar más estrés, porque claro. imagínate que sea, yo que sé, que tienes 38, 39, 40, cada mes que va pasando tú muchas veces quizás tú misma te vas poniendo esa presión de, ya me va pasando el tiempo, me va pasando el tiempo. Entonces, Mm. Y no me quedo embarazada y no... hay claro, muchas veces, es que, porque nosotras lo vemos, que hay mujeres que no se quedan embarazadas, pero porque realmente no conocen su ciclo. Y conocer tu también, ciclo te ayuda a aumentar, primero, a tener esa información para si hay cualquier problema, poder detectarlo y poder sí, trabajar en esa dirección, pero también para poder maximizar las oportunidades de quedarte embarazada de forma natural. Porque si tú claro, no sabes cuál es tu ventana fértil, es decir, esos días del ciclo en el que eres más fértil y tienes relaciones sexuales fuera de esa ventana, es pues que no va a haber nada que lo consiga. claro, entonces Lo que es que dices esta tú, información te va a dar muchísimo poder y además yo creo que te ayuda mucho a que ese proceso de búsqueda, porque hay mujeres que, no, si no te quedas embarazada en un año, ya empezamos a trabajar, ¿no? Ya empezamos a mirar a ver qué sucede ahí, claro, pero es un año de de, vamos a estrés, de ponernos 12 carga, ciclos en el que a lo mejor la mujer está, pues lo puede llevar mejor o peor,
que cada vez que le viene la regla es un momento de auténtico bajón emocional, que creo que no es necesario si se hiciese una Sí, buena educación al principio y se les enseñase a las mujeres a, vale, vamos a mirar esto, esto y esto. Y si no te quedas embarazada, pues oye, pasado el año tienes muchísima información para darle a ese profesional para que si necesitan hacer algún tratamiento, lo que sea, pero es información que tú ya sí, tienes. No llegar a la efectivamente. consulta al año y no me quedé embarazada. Bueno, pues O vamos a... imagínate, nunca le miraron la TSH. Pasa un año y vienen y Claro, miran la TSH y se dan cuenta que está en 6. Dicen, no, pues vamos a trabajar en esto, vamos a corregirlo. Y a claro, lo mejor luego de trabajar la TSH queda embarazada. Pero claro, ese año de claro. estrés, de carga emocional, de todo lo que conlleva, se lo llevó gratis. Mm. Y que eso Entonces son, influye lo que tú dices en la calidad de esos futuros óvulos. claro, sí, 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 es que es como, obviamente hay cosas que tú no vas a mirar de entrada. O sea, que no tiene sentido someter a una mujer de forma rutinaria a ciertos tipos de procedimientos, de pruebas, tal, vale. Pero un básico, Una analítica puede mirar una muchísimas analítica cosas. básica y que sepa, o sea, que le den la información de qué tienes que mirar, qué cuidar en el estilo de vida. Porque muchas veces que les dicen, por ejemplo, bueno, tú comes saludable, vale, pero Claro. ¿qué es comer saludable? Que O sea, además lo dije en la introducción por eso. O sea, el típico consejo, come saludable. Es que comer saludable, a mi padre que le encanta comer saludable es comer postres, fabada, cocido, o sea, platos de cocinar, de potaje, de... Pero a ver, claro. para mi madre, por ejemplo, comer saludable es comer una ensalada. Por eso. Y a lo mejor es que puede ser tantas cosas, Claro. porque claro, entonces ahí vas a conllevar muchas veces a que las mujeres empiecen a quitar cosas, Mm, porque claro, nos han vendido por otro lado, por no entrar ahí, porque si no estamos aquí horas, nos han vendido por otro lado que a lo mejor comer saludable es quitarte carbohidratos, eh, cenar una fruta y cosas de ese estilo. mm. Entonces, claro, te dicen come Ligerito. saludable Mm, y tú empiezas a quitar y a quitar y a quitar y a quitar cosas cuando es un momento en el que lo que tú necesitas es que tu alimentación sea densa mm, en nutrientes y en energía. mm. No es cantidad, es densidad. ¿Sabes? Que sea rica en nutrientes y tú los estás quitando. En vez de ayudar, estás empeorando la situación. Mm. Entonces, claro, se dan ese tipo de consejos tan generales que Que no sirven. O sea, no, me di cuenta cuando trabajaba en Londres que tenía pues gente de todas las partes del mundo al final. Y claro, decías, el típico folleto que te ponía, come saludable. Claro, es que para un indio comer saludable es algo totalmente diferente que para un italiano comer saludable, que para un africano comer saludable, porque cada uno basa su alimentación en en su alimentos, cultura, en sus claro, que raíces. son típicos para ellos. O sea, es que Claro. no hay nada más genérico que come saludable. Cada persona va a entender algo totalmente diferente. Y es lo que Que a dices lo tú, ¿no? mejor, que a lo mejor puedes afinar un poco esos consejos y decir, yo qué sé, intenta comer 5 raciones entre verdura y fruta, pescados 3 veces por semana, quítate los tóxicos, o sea, no bebas alcohol, no fumes, descansa bien un mínimo de 8 o 9 horas que tú te sientas descansada, ¿sabes? Muévete un poco más, o sea, son como consejos más genéricos, pero hombre, que la gente pueda entender un poco mejor. Mm, No un come saludable y ya claro. está. Y ya está. Y ahí te A lo lo mejor dejo. para alguien comer saludable es eso, comer fruta de cena, o a lo mejor quitarse la cena. Mm, Entonces luego tú llegas y dices, pero claro, claro. Y es que además hay tanta información. Google, que más que amigo hay veces sí, que es como nos lleva por el camino de la amargura. Y entonces, bueno, totalmente. pues como no voy a ir al nutricionista a cuidar la alimentación porque todo el mundo come saludable, Porque y yo ya yo, sé que tengo que comer. claro,
Y entonces empieza lo que dices tú, pues me pongo a dieta, quito esto, quito esto, quito tal, voy a comer saludable, voy a... Y lo hacemos muchas veces sin conocimiento, sin tener información, sin basarnos en una analítica, a ver qué necesitas, no Ujú. necesitas, ¿no? Y lo hablábamos tú y el otro día, la cantidad de, no solamente información que hay hoy en día, que yo es que cada vez más mamás me dicen es que de verdad estoy sobresaturada de información. Totalmente. Después que cada vez hay más personas que no son profesionales y que, pues porque han A mí hecho me una formación, funcionó. claro, un curso o un no sé qué, o yo tenía problemas con mis reglas y entonces conozco muy bien mi ciclo menstrual y voy a ayudar a otras mujeres a que conozcan el suyo. Está muy bien, pero de verdad hay que saber de quién recibimos Sí, esa información. Y es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de algo súper importante que es nuestra salud y que, por ejemplo, en tu caso, trabajamos mucho con tema de resultados de analíticas, ver en qué, y que tú has estudiado una carrera, te has formado después, tienes un conocimiento y que muy no es profundo, que no fácil. solamente es, vale, pues mira, si el ciclo dura que no es solamente lo que dice la teoría, lo que dice el libro, ¿sabéis? O No, sea, porque claro, luego tú tienes un montón de eso, de la teoría, que además mm, las hormonas a mí me parece que no es un tema sencillo de entender. O no, sea, son cosas bastante enrevesadas y que a nivel fisiológico hay muchas cosas que influyen. O sea, hay que ponerle mucho para tú quedar, o sea, entenderlo y grabártelo, por lo menos a mí. Siempre me ha parecido un tema como, muy desde que complejo. lo estudié en la carrera, me pareció un tema como súper complejo porque hay muchísimas hormonas, muchas se pueden relacionar entre ellas, o sea, Mm, suben, bajan, tienen muchas cosas que las regulan, que las aumentan, tal. Entonces, claro, luego llevar eso a la realidad, porque en mi área desde la universidad nos decían, el papel lo aguanta todo. Y es verdad, el papel lo aguanta todo. O sea, yo te puedo decir a ti y escribírtelo y ponértelo súper bonito todo lo que tú necesitas, pero luego eso hay que llevarlo a la realidad. Y a lo mejor tu realidad es que tú no puedes comer 3 veces a la semana pescado, por ponerte un ejemplo, porque no te gustan, porque son muy caros y no te los puedes permitir, porque por tiempo no los puedes cocinar. Entonces, claro, mm. eso también implica un trabajo, buscarle la vuelta. Entonces, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta y que yo entiendo que hay gente que a veces lo hace por querer ayudar, porque a mí me funcionó, entonces si a mí me funcionó, a ti te tiene que funcionar, Mm. pero no lo que le funciona a una le funciona a todas, porque si no, tendríamos un papel donde pone esto es lo que tienes que hacer y te funcionaría a ti, a mí y a todo el mundo. Y claramente no es así. Entonces, saber quién nos da la información es muy importante. Claro. Es muy, muy importante. Por algo existen carreras del área de la salud, por algo nos tenemos que mantener formándonos y actualizándonos, porque además de nada te sirve también ir a algún sanitario y que desde 1990 no toque un libro o internet o revise de qué se habla o qué se dice, porque te va a decir lo mismo que en ese momento y las cosas han cambiado mucho. Claro, ahí sí, súper importante. Y también entender que, a ver, el ciclo menstrual no solamente es el ciclo menstrual, que hay muchas otras cosas, o sea, que al final el cuerpo humano es como, No está todo está aislado. relacionado con todo, o Sí, sea, es que no sí. podemos mirar única y exclusivamente el ciclo menstrual y la alimentación, las digestiones, muchas otras cosas que muchas veces solamente nos centramos en la parte aparato reproductor y que yo me acuerdo cuando estudiábamos tanto en la carrera como cuando éramos pequeños estudiábamos biología en el colegio, Ujú. estudias los sistemas y los aparatos por separado. Y Sí, todo está relacionado, absolutamente todo tiene relación. si Si es no que el cuerpo somos humano es una máquina perfecta que es como una todo orquesta. relacionado, Si sí. No uno somos, ¿cómo se dice? está desafinado, desafina toda la orquesta. Ujú. No somos, o sea, o cada espacio no es un ente cerrado, o sea, no es como Claro. esto cuando lo estudiamos de que es circuito cerrado, no es un circuito cerrado, todo está relacionado y es lo que, el ejemplo que te ponía. O sea, yo puedo poner en el papel cosas geniales y una alimentación llena de colores y todo maravilloso, pero es que si a ti eso te genera más estrés,
no estoy haciendo nada o no estamos haciendo nada, porque lo que estás intentando arreglar por un lado, lo estás quitando por otra parte. Mm, Entonces, por eso muchas veces es mejor hacerlo con calma y con tiempo, porque es mejor empezar a trabajar desde donde estás que intentar irte a algo perfecto, pero que se va a cargar a lo mejor tu estrés, tu estado de ánimo, sabes, tu tiempo, porque quizás a día de hoy no sabes cómo planificar una alimentación, cómo planificar las comidas de la semana, cómo organizarte. Entonces, claro, son cosas que también hay que ir trabajando, mm, prueba y error, buscando qué te funciona, qué no te funciona. mm, Y todo eso necesita tiempo, son meses. claro. Es mejor hacerlo con calma, poco a poco. Cuando ya te empieza a ti a girar por ahí la idea de a lo mejor quiero ser mamá o queremos tener hijos, tal, bueno, ir trabajando. Mm. Luego, un punto súper importante que muchas veces no somos conscientes, tema de los disruptores endocrinos. Que Sí. esto, bueno, explícalo tú, que seguro que lo explicas mejor, pero hasta qué punto el ambiente en el que vivimos cada vez nos hace más difíciles ¿no? que seamos fértiles o que el ciclo funcione como debería funcionar. Muchísimo. Por eso se habla de que las tasas de subfertilidad o de infertilidad están aumentando muchísimo. Por un lado está el factor edad, que es algo que no, de lo que no, o sea, no se puede trabajar, está ahí, no podemos luchar contra él, ¿vale? La edad, tanto para la mujer como para el hombre, es un factor determinante. Pero sí que es verdad que podemos trabajar en ese montón de factores modificables que influyen en la fertilidad, ¿vale? Entonces, está esa parte de la edad que se va alargando y por otro lado, eso es el entorno en el que vivimos con tantísimos disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son sustancias que se asemejan a las hormonas que entran en nuestro cuerpo y pueden tener, o sea, se asemejan a las hormonas. ¿Eso qué quiere decir? Que encajan en los sitios, en los receptores de las hormonas. Encajan igualito que una hormona, Mm, pero la diferencia está en su poder, que tienen, por un lado, o más poder para hacer esa misma función de la hormona, pero como con más fuerza, o por otro lado, la disminuyen. O sea, tienen menor función o menor poder. Entonces, cualquiera de las dos te va a alterar el equilibrio. mm, ¿Y qué pasa? Que parece que cada vez estamos más metidos o más llenos de un entorno con disruptores. Desde los plásticos que utilizamos en la alimentación, o sea, tipo tuppers, tipos envases de comida, los envases de agua, de estos plásticos, sobre todo plásticos de un solo uso, los tickets de la compra. Esto es como de impresión caliente. También tienen disruptores endocrinos, cremas, o sea, la cosmética, crema, champú, todo lo que usamos en el cuerpo, maquillaje, pueden tener disruptores endocrinos. Entonces, claro, también es complicado, o sea, porque muchas veces se habla desde el privilegio de cambia todo, toda tu cosmética a la natural, pero claro, ¿cuánto cuesta la natural? claro, No porque sea cara, no por decir que es cara, no, sino porque al final también es otro proceso, es un proceso más pequeño, más manual, digamos, más chiquitito. Entonces, al final, pues eso tiene su costo. O sea, no es lo mismo que tú produzcas a gran escala una crema para el cuerpo a que lo haga una persona o cinco, suponte cinco, pero con productos a lo mejor de cultivo tal y no sé qué, o sea, tiene su costo. Entonces, claro, no todo el mundo puede acceder a. Entonces, pero quizás es buscar hacer pequeños cambios, sobre todo en las cosas que usamos con más frecuencia. El agua, por ejemplo. Bueno, intenta tener un envase siempre contigo para evitar comprar agua en la calle. Por ejemplo, poco a poco, según se te vayan dañando los tuppers, pues no los vuelvas a comprar del mismo tipo de plástico. Busca un plástico que no tenga los compuestos que sean dañinos o compra los de vidrio sin necesidad de que agarres y digas, vale, todos mis tapas los voy a tirar. mm, No, sino según vayan necesitando hacer el cambio. Los sartenes.
pues buscar que sean a lo mejor de los de acero, los de, ¿sabes?, de metal. Eh, Otros cambios, el jabón de la ropa, intentar buscar jabones a lo mejor más tirando a naturales. La crema que te pongas en el cuerpo, pues cambiar crema por aceite de almendra, por ejemplo, que no tiene por qué ser más, tantísimo más caro, ¿sabes? O sea, Mm, son esos pequeños cambios. Si te maquillas, pues intentar buscar cosas que sean más a lo natural que a tope mm. de químicos que puedan contener disruptores. El protector solar es otro tema, es otro mundo, que si químico, que si físico, que si tal, que al final lees información por un lado y por otro y ya no sabes ni en dónde meterte, porque por un lado te dicen que los químicos, al estar dentro de Europa, tienen un montón de cosas que no pueden contener, pero luego escuchas a otra gente que te dice que no, que sí que tiene, que tal, que es mejor el físico. Bueno, ya eso es Ya. Del como dicho al todo. hecho, ¿no? Sí, pero bueno, ir haciendo pequeños cambios dentro de el universo de cada uno, dentro de Mm, nuestras posibilidades. claro. A ver, sin obsesionarse tampoco. Yo creo que poco a Claro, poco, porque en una efectivamente. burbuja no, desgraciadamente no nos podemos meter y aislar de todo. Y tenemos que ser conscientes, oye, que al final cada vez vivimos en una sociedad que, que estos disruptores están ahí. Yo creo que el tener esa información, el tomar conciencia de todo esto, nos permite ir poquito a poco diciendo, oye, pues una botella de plástico, pues ya no solamente por el tema de los disruptores, sino por el medio ambiente, pues voy a Claro, sustituirla por algo de cristal y que sean cambios progresivos, sobre todo para que los puedas mantener en el tiempo, que sea algo sí. realmente que... Porque hay veces que decimos, voy a quitarme todos los plásticos. Pues hay veces que hay Eh, gente que lo consigue de una vez y hay veces que pues no pasa nada si lo haces más progresivo. claro, porque al final hay un costo detrás y a mí el tema del hablar desde el privilegio muchas veces, o sea, es un tema que me choca mucho, digámoslo de cierta forma. No todo el mundo se lo puede permitir. Entonces, claro, queda muy bonito que tú desde este lado y desde la divulgación digas, tienes que hacer y tienes que cambiar y tienes que comprar y, por ejemplo, suplementate con X o Y o Z o compra salmón salvaje de yo no sé dónde o local. Entonces, hombre, no todo el mundo se lo puede permitir. Mm, Entonces, buscar traer las cosas un poquito al contexto más real de la persona, mm, más real de la gran mayoría, realmente. Puede ser más sencillo de entender y de que la gente poquito a poco lo vaya haciendo. mm, Como dices tú, quizás igual tiene más efecto que dejes de comprar botellas de plástico de agua, ¿vale? Y llevar tus bolsas a la compra, que a lo mejor tires todo lo que tienes en la cocina y te compres un montón de tuppers y ollas y no sé qué, gastando un dineral, claro. pero sigas Y comprando el generando agua. más residuos también. Es lo que dices tú, Claro, cuando se te estropee, cuando tengas que volver a comprar algo nuevo, bueno, pues si sabes que los champús pueden tener siliconas, tóxicos, disruptores endocrinos, bueno, pues voy a buscar un champú, un gel o lo que sea un poco más respetuoso, pero sin volverse loco, voy a tirarlo ahora todo. efectivamente. Claro. Así que eso súper importante tenerlo en cuenta porque yo creo que no sé, no todo el mundo conoce pues el efecto de muchas de las cosas que consumimos, que tocamos, lo que decías tú, el ticket de la compra, que a mí con eso me has Ujú. dejado, madre mía, loca. Pues Sí, ese yo efecto que casi que lo puede tener agarro y eso. ya, ¡pum!, a la basura. Claro, o sea, no gracias. O no lo pido, claro, o no, Claro, gracias. claro, claro. Bueno, Joselena, pues vamos a ir terminando, pero no sin antes ir con las tres semillas de aprendizaje, que si eres nuevo por aquí y no sabes lo que son una forma de resumir todo lo que hemos hablado en este podcast, en esta entrevista con Joselena, en tres puntos clave para que te sea más fácil, pues llevártelo para ti, que te sirvan y, Joselena, tres cosas que le dirías, tres consejos que le darías a una familia que está planteándose buscar embarazo. Vale, yo empezaría con cuanto antes mejor, es decir, cuanto antes busques trabajar en el estilo de vida
y en el caso de la mujer conocer el ciclo menstrual mejor, porque tienes tiempo, ¿vale? Y el tiempo importa. En segundo lugar, la alimentación es un factor muy, muy importante para los dos, pero no vale con comer saludable. Hay que buscar adaptarlo y yo dejaría más el comer saludable o cambiaría, mejor dicho, por una alimentación densa y nutritiva, ¿vale? Y en tercer lugar, la fertilidad es de dos. O sea, creo que Importante. sí, la fertilidad es de dos. Y ahí no añadiría, no añadiría más. Es decir, el Que ya estilo de vida, suficiente. o sea, lo que trabaje uno, lo debería de trabajar el otro. Pues genial, Joselena, me ha encantado tenerte, compartir Gracias. este ratito contigo, que yo creo que va a ayudar un montón todo lo que hemos hablado en la entrevista, plantearse de cara, pues qué cosas necesito saber, qué cosas son importantes, ya no solamente, como decimos, para la búsqueda del embarazo, sino para conocer tu cuerpo, tu ciclo menstrual, quién eres tú realmente, Sí. y yo creo que eso es súper importante. Así que mil gracias Gracias a ti. por estar aquí y nada, nos vemos pronto. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que le des a like, a que te suscribas y nos dejes un comentario donde nos cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Bueno, me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.